Para mí es personal. Comenzó en 1967, tenía 17 años y era atlética. Un día de verano fui a nadar a la bahía con mi hermana. Nadé hasta llegar a una balsa anclada a unos pocos metros de la costa. Me eché un clavado imprudente en aguas poco profundas. Entonces supe que mi vida había cambiado para siempre. Mi médico dijo: Joni, vas a estar paralizada por el resto de tu vida, sin el uso de tus manos, tus piernas. Y dije: Dios, no puedo vivir así, no voy a vivir así. Como no podía agarrar navajas ni tomar todo un bote de pastillas por mí misma, sabía que no podía acabar con mi vida físicamente, así que fui tentada a acabar con mi vida emocional, mental y espiritualmente. Solo quería acostarme en la cama, decirle a mi madre que apagara las luces y cerrara la puerta. Finalmente, en la oscuridad detrás de esa puerta cerrada, grité: Dios, si no puedo morir, enséñame cómo vivir. Afortunadamente, Dios puso en mi vida amigos cristianos que abrieron la Biblia y me mostraron que Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Él permite que cosas horribles como la parálisis den lugar a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mis amigos cristianos me ayudaron a encontrar un propósito en eso y aprendí a dar gracias hasta por las pequeñas cosas, y con cada poco de obediencia mi fe crece, mi perspectiva se amplía, el mundo se hace más grande y con el tiempo salí de esa habitación oscura y comencé a abrazar la vida. Descubrí que hay un mundo de otras personas con discapacidades en dormitorios oscuros que, como yo, necesitan abrazar la vida y conocer a Dios. Empecé a escribir y hablar sobre esto y, sin darme cuenta, mi mensaje dio a luz a Joni y amigos. Si hay personas que languidecen en aislamiento sin esperanza, nuestro equipo de Joni y amigos las conectan con iglesias y recursos locales, brindándoles una Biblia y la esperanza de Cristo. Si hay un matrimonio que está por derrumbarse debido a la discapacidad de un hijo, los becamos para que asistan a uno de nuestros retiros familiares. Si hay un niño discapacitado en Uganda, arrastrándose por la tierra, o una anciana en Guatemala empujada en una carretilla, nuestros equipos de sillas de ruedas para el mundo les proveerá una silla de ruedas y una Biblia en su idioma. Si alguien no puede ir más lejos que su radio, el programa de radio de Joni y amigos trae esperanza directamente a su hogar. Nuestro Instituto Cristiano sobre la Discapacidad capacita pastores, legisladores y equipa iglesias. Y cuando se trata de la próxima generación, nuestros pasantes se arremangan y ministran a personas con discapacidades en rincones oscuros del mundo. Mi esposo Ken y yo trabajamos con un equipo increíble de Joni y amigos, ya sea nuestra oficina central en el sur de California o con nuestros ministerios locales en diferentes regiones de los Estados Unidos, o junto a nuestros colegas y voluntarios en todo el mundo. Nuestra pasión es ver a personas y familias con necesidades especiales abrazar a Cristo, abrazar las circunstancias en las que Dios los pone y abrazar la vida. Yo he estado allí, yo sé cómo es, y para mí, cada rostro, cada vida cambiada, cada alma salvada es personal. Así que únete a mí, haz lo que Cristo manda en Lucas 14, sal rápidamente y trae a los discapacitados a la comunidad de Dios. Llenarás la casa de Dios y también tu corazón.